Esta es la predicación correspondiente al domingo 2 de junio de 2024 de la Iglesia Cristiana Cristo Viene de Algeciras. El pasaje de referencia para esta semana es primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 4, versículos 1 al 15. Una de las cosas más estresantes y frustrantes en la vida de la Iglesia es sentirnos juzgados por aquellos que son nuestros hermanos en la fe. Y esto se llega a un grado mayor cuando el juicio se cierne sobre aquellos que tienen alguna responsabilidad en la iglesia, son pastores, maestros, ancianos o cualquier otra responsabilidad en la iglesia. Así le ocurrió a Pablo en la iglesia de Corinto, aquella iglesia que había ayudado a fundar junto a sus colaboradores. Ahora, cuando está escribiendo su carta, pues se muestra hipercrítica con Pablo. Lo juzga como apóstol y es comparado con Apolos. Y esa comparación pues deja a Pablo en mal lugar. Pablo rechaza el ser juzgado por otros porque confía en la justicia de Dios. Pero, ¿qué tiene que ver esta relación entre la justicia de Dios y cómo percibimos el juicio de los demás? ¿Qué significa la justicia de Dios? ¿Qué significa el juicio de Dios? Estas son las preguntas que nos hacemos en esta mañana. Hablar sobre el juicio de Dios sobre el mundo no es hoy o por hoy una predicación popular. Que Dios vaya a juzgar el mundo nos transmite una imagen de otra época. Y eso ocurre porque cuando pensamos en juicio, lo que realmente estamos pensando es en castigo. Así que la imagen de un Dios castigador que manda a unos al infierno y a otros al cielo es un mensaje que ya nadie quiere oír. Y está bien que así sea, porque resulta una mala comprensión de lo que significa que Dios sea un juez justo, que imparte justicia en el mundo. Debemos recordar, por tanto, lo que significa que Dios sea justo. Dios es justo porque imparte justicia, porque allí donde se hace presente su acción es siempre una acción justa. Pero la justicia de Dios, de la que da testimonio la Escritura, no siempre cuadra con este concepto de justicia, justicia retributiva que podríamos llamar. Si pensamos en un concepto de justicia retributiva, es decir, que alguien que hace el mal debe recibir castigo y que alguien que hace el bien recibe premio, y aplicamos esta noción de justicia a Dios, que es una noción de justicia que tiene que ver más con el mundo grecorromano que con el mundo de la Biblia, mundo de significado de la Biblia, eso nos devuelve la imagen de juicio final tradicional que nos retrotrae a otros tiempos, que pertenece más a la tradición de pensamiento cristiano que a la propia Biblia. Sin embargo, cuando la Biblia nos habla de justicia, no es principalmente de una justicia retributiva de la que habla, sino de una justicia justificante. ¿Pero qué es una justicia justificante? Una justicia que no se conforma con dejar las cosas como están, en aceptar el orden de cosas del mundo. La justicia retributiva, que cada uno recibe lo que merece, acepta que hay buenos y malos, y que el orden del mundo es como debe ser. Sin embargo, si algo nos enseña la Biblia es que el mundo en su estado actual no es conforme al propósito de Dios. Por tanto, se requiere una acción para que el mundo, una creación originalmente buena, creada por Dios buena, no solo recupere su bondad original, sino que sea transformada en una creación plena conforme al propósito de Dios. En este sentido, cuando la Biblia habla del juicio de Dios, o lo que popularmente se ha conocido como el juicio final, no es un acto de justicia retributiva a lo que se espera, sino un acto de justicia justificante. No es que el mal sea castigado y reconocido como mal, porque eso supondría que el mal seguiría existiendo en el mundo, sino que el mal sea transformado en bien. Por tanto, que en las condiciones de existencia futura, la creación sea renovada y que el mal ya no exista
más. ¿Y cómo esta justicia justificante de Dios será llevada a cabo? Por medio de su reino o por medio de su reinado. El reinado de Dios, el reino de Dios no es un equivalente del cielo, ni el reino de Dios es una sociedad mejor que como seres humanos podamos construir, ni tampoco es una utopía. El reinar de Dios son las acciones de Dios que pondrán orden en el mundo por medio de su justicia justificante. Su justicia es fidelidad a la palabra de la promesa y del pacto. Dios es justo porque es fiel a la palabra prometida acerca de sus acciones futuras y a la palabra comprometida en el pacto con su pueblo. Ahí también se manifiesta la justicia de Dios. Por tanto, Dios es justo porque es fiel al pacto con su pueblo y porque es fiel a sus promesas, y eso forma parte de su reinar. Por tanto, su justicia, su reinar y su fidelidad son acciones que están destinadas a ordenar y transformar su creación. La justicia de Dios era aquello que atormentaba a Lutero, porque Lutero pensaba en aquella justicia retributiva medieval. Un día Dios haría justicia, castigándolo o premiándolo. Él era consciente de que en su vida había más mal que bien, o al menos así lo percibía, se autopercibía, y por tanto que era merecedor de un castigo. ¿Cómo escapar de un Dios castigador? ¿Cómo encontrar, como decía Lutero, un Dios misericordioso en lugar de encontrarse con un Dios castigador? Estas eran las dudas más profundas de Lutero y que el sistema penitencial medieval no conseguía aliviar. Lutero conseguiría encontrar finalmente consuelo cuando descubrió en las Escrituras, concretamente en la epístola a los romanos, que la justicia de Dios no era una justicia retributiva, sino justificante, y que la manera de recibirla era única y exclusivamente por gracia, sin merecimientos ni requisitos, por medio de la fe, en confianza y fidelidad a Dios. Pero ¿qué tiene que ver todo esto con lo que Pablo está diciendo a los corintios en esta parte de su carta? Vamos a considerarlo brevemente. Entre los conflictos y las divisiones en Corinto, los cristianos de Corinto se permitían el lujo de juzgar y de mirar a otros por encima del hombro, incluido al propio Pablo. Eran lo suficientemente sabios y elocuentes, ¿os acordáis de estas expresiones que encontramos al principio de la carta, de las que hablamos ya de forma más detallada en las primeras predicaciones? Y si no las habéis escuchado, tenéis ahí en nuestro canal para poder escucharlas. Pues los corintios se percibían a sí mismos lo suficientemente sabios y elocuentes en su nuevo estatus como cristianos como para poder juzgar a otros. Los corintios pensaban que en realidad Pablo no daba la talla, ni como apóstol, ni como maestro. Había otros a su alrededor, más cercanos, como el caso de Apolos, y otros que probablemente eran superiores o eran mejores o así lo percibían los corintios respecto al propio Pablo. Eso nos llama la atención porque al mirar retrospectivamente lo que ha supuesto la figura de Pablo para la historia del pensamiento cristiano, pues nos resulta paradójico, pero el caso es que así lo percibían los propios corintios. A pesar de ser unos recién llegados a la fe, se sienten lo suficientemente seguros como para criticar al propio Pablo, que ha tenido que vivir y experimentar un montón de cosas para llegar a este momento de su caminar con el Señor, y ellos son, como decimos, unos recién llegados a la fe. Probablemente están comparando a Pablo con Apolos, como hemos dicho, y Pablo no sale muy bien parado en esta comparación. Los conflictos y las divisiones, como los de la iglesia de Corinto, son siempre difíciles, pero sentirse juzgado como
el caso de Pablo como apóstol, pero en una perspectiva contemporánea como pastor, como anciano, como alguien con una responsabilidad en la iglesia, puede ser el principio de fin de tu ministerio. Eh, por eso recibir críticas es tan complicado a veces cuando, sobre todo cuando se convierten en críticas hostiles. El juzgar a otros, y no solo al pastor, hablamos ya en sentido genérico, puede astrar cualquier iglesia. Pero ¿cómo responde Pablo ante a este juicio, a estas críticas? Pablo no se autojustifica, no busca esgrimir sus credenciales, las tenía y en otros momentos de sus cartas echa mano de ellas, pero aquí no. Aquí Pablo les dice lo que se espera de aquel que sirve a otros. Ministro, tenga el título que tenga, pero el ministro, aquel que sirve a los demás, se caracteriza no por su estatus, no por su cargo, ni tan siquiera por sus acciones, o por el, mejor dicho, por el resultado de sus acciones, sino única y exclusivamente por su fidelidad a Dios y al Cristo, al Mesías, como dice Pablo en los versículos 1 y 2 del capítulo 4. No se trata de buscar el reconocimiento de otros, de que te digan lo bien que lo haces, lo bien que predicas o lo mucho que sabes. Todas estas cosas se valoraban mucho en la iglesia de Corinto, como ya lo hemos explicado. El ministerio cristiano no debe convertirse en un medio para conseguir la aprobación de los demás. Si usamos el ministerio cristiano para esto, estamos muertos en nuestro ministerio. Porque siempre va a haber algún momento en que en lugar de recibir aprobación, lo que vamos a recibir es reprobación o crítica o censura. No se trata de esto, se trata de ser fieles al Señor. No debemos medir el éxito, el fracaso de nuestro ministerio en función de la aprobación que recibimos de los demás, sino de la fidelidad que tenemos al Señor. No debemos olvidar que la fidelidad es una dimensión de la fe. Por lo tanto, como el resto de áreas de nuestra vida, se mide por la fe. Lo contrario de la autojustificación, el salir al paso de la crítica de los demás, pues diciendo pues cuáles son nuestras motivaciones, cuál es nuestra acreditación, cuáles son el resultado de nuestras acciones. Eso es autojustificación. Lo contrario es la confianza, es decir, la fe en que Dios es el que juzga, que Dios es el que en definitiva va a juzgar nuestro ministerio. Por ello, Pablo puede decir que no le preocupa lo más mínimo ser juzgado por los corintios, por sus hermanos en la fe, ni por los corintios, ni por cualquier tribunal, ni tan siquiera se juzga a él a sí mismo. Versículo 3 del capítulo 4. A veces nos justificamos a nosotros mismos delante de nosotros mismos. Necesitamos esa necesidad imperiosa de decirnos a nosotros mismos que nuestro misterio es de sentido, que aquello que hacemos es correcto, que lo que estamos haciendo es vocación dada por Dios, etcétera, etcétera. A veces nosotros somos implacables con nosotros mismos. A veces el tribunal está en los otros. Por lo tanto, un ministerio que vive de la fe, un ministerio que se juzga por su fidelidad al Mesías, al Señor, por su fidelidad a la Escritura, porque el Cristo que conocemos es el Cristo que se nos da a conocer en las Escrituras, y por nuestra confianza en que el juicio sobre nuestra vida, nuestro ministerio, nuestras acciones, la última palabra está dicha en Cristo, en Jesús, en el Mesías.
Cuando la justicia se entiende en términos retributivos, todos buscamos autojustificarnos. Uh, y es, en términos humanos, en términos sociales, eh, pues todos acabamos ahí, dando las razones, explicando las circunstancias, conociendo las causas que nos llevan a un determinado comportamiento. Pero no se trata de que yo me justifique por mis medios ante los demás. Cuando los demás hablan mal de mí, cuando los demás me juzgan injustamente, o lo que yo considero injustamente, porque no recibo lo que merezco, porque no recibo lo acorde a mis esfuerzos. Tampoco se trata de que yo me justifique por mis medios, perdón, de tener la conciencia tranquila y saber, no, yo estoy tranquilo porque yo sé lo que me motiva, porque yo sé cuáles son mis verdaderas razones, mis verdaderas motivaciones. Eh, los demás no lo saben, pero yo sí. Entonces yo estoy tranquilo. Dice el apóstol Pablo en el versículo 4 del capítulo 4 que el tener una conciencia tranquila no significa que yo ya esté justificado, no significa que yo tenga razón, porque yo puedo autoengañarme, puedo estar equivocado. Y de esto es algo que frecuentemente olvidamos. No, yo estoy tranquilo porque yo sé que delante del Señor cuáles son mis verdaderas motivaciones. Sí, pero tú puedes autoengañarte. Tanto no se trata de recibir la aprobación de parte de los demás ni de recibir la aprobación de mí mismo. Se trata, me dice el apóstol Pablo, de que en definitiva quien juzga es el Señor. Y como nuestra tradición protestante señala, la justificación es la justificación por gracia, por medio de la fe, sin mérito ni condiciones, ni determinado por los resultados. Muy importante en esta sociedad en la que vivimos, que siempre estamos midiéndonos todo el éxito, el fracaso por los resultados. Pues en el artículo de la justificación por gracia, por medio de la fe, no hay condiciones, no hay méritos, no hay resultados que avalen nuestra vida en su conjunto, ni tampoco en nuestro ministerio, ni nuestro matrimonio, ni nuestra condición de padres o hijos, o lo que sean que se dirima en cada momento de nuestra vida, sino únicamente por gracia, por medio de la fe. Pero lo que se justifica es siempre al pecador. La justificación del pecador, la justificación del impío, ¿sí? Que aunque no hay condiciones, ni méritos, ni resultados que lo avalen como justo, en Cristo somos considerados, somos declarados justos. Y esta es la transformación de la justicia justificante. Pero esto no solamente respecto de la última palabra que se va a decir sobre nuestra vida, sino aquí y ahora, de lo que debemos, de lo que nuestra vida como cristianos debe vivir. Por tanto, si vivimos esa justicia justificante, vivimos de no estar teniéndolo que justificar de los demás, y tampoco delante de mí mismo. Se trata, por tanto, de confiar y de ser fiel al Señor sin buscar ni la aprobación de los demás ni nuestra propia aprobación. Si el Señor es el que juzga, entonces nosotros no debemos precipitarnos en juzgar a los demás, porque nosotros y nuestras vidas son parte de lo que Dios tiene que poner en orden. Por eso no vale que yo me justifique a mí mismo. Tener la conciencia tranquila, no, yo ya sé, porque muchas veces abusamos de esto. No,
paso de la opinión de los demás porque yo sé cuáles son mis verdaderas motivaciones delante del Señor. ¿Y quién no te dice a ti que tú no te estás autoengañando? Nosotros somos parte de nuestra vida, nuestro ministerio es parte de lo que Dios tiene que poner orden en el mundo. Por tanto, lo que en definitiva cuenta es lo que el Señor hace de nosotros. En Cristo somos santos, somos justos, somos redimidos, somos misericordiosos, somos bellos, etcétera, etcétera. De eso vivimos. Y eso sí es cierto que nos libera de ser juzgados por los demás y de juzgarnos a nosotros mismos. Siempre que juzgamos a otros, nos colocamos en el lado correcto de la historia, mientras que los demás son los equivocados. Pablo pone como ejemplo la comparación con Apolos. Pero en realidad, como ya les ha dicho en el capítulo anterior, tanto Pablo como Apolos son meros colaboradores de Dios, porque en última instancia el crecimiento lo da Dios. En última instancia, la última palabra y la primera sobre el ministerio cristiano y sobre la iglesia y sobre el mundo es la palabra de Dios en Cristo y el Espíritu Santo. Así que no hay razón para juzgar a uno en detrimento del otro. Versículo 6. El juicio nos coloca en un plano superior sobre los demás. Como Pablo les viene diciendo desde el principio de la carta, lo que son y lo que tienen los corintios en Cristo, lo han recibido de él. Así que no hay razón ninguna para un sentido de superioridad, como ya hemos dicho en los versículos anteriores, capítulos anteriores, y como nos recuerda Pablo en el versículo 7 del capítulo 4. En su orgullo, los corintios actúan acorde con su posición privilegiada. Se presentan a sí mismos como saciados, lo tienen todo. Pareciera que ya han empezado a reinar sin Pablo y sus colaboradores, dice el apóstol Pablo en un sentido irónico en el versículo 8. Ya ellos están como si ya lo tuvieran todo, como ya estuvieran reinando con Dios y con el Mesías. Y eso es lo que hacemos cuando juzgamos a los demás. Nos colocamos en una situación de superioridad y no les concedemos ni el beneficio de la duda. No son dignos de ninguna virtud. Por el contrario, nosotros nos arrogamos todas las virtudes y razones, mientras que desposeemos al otro para poder denigrarlo, para que pueda ser objeto de nuestro rechazo. Esto es lo que encontramos en las siguientes palabras de Pablo. Mientras los corintios son prudentes, fuertes y honorables, Pablo y sus colaboradores son locos, débiles, despreciables, pasan sed, hambre, están desnudos, beben como vagabundos. Versículos 10 al 11 del capítulo 4. Sin embargo, la respuesta de Pablo es la de responder al mal con el bien. Y entonces aquí entra lo que hemos dicho sobre la justicia justificante, que es lo que Pablo está haciendo aquí. Ante la maldición, responde con bendición. Ante la persecución, la afronta con paciencia. Ante la difamación, responde con bondad. Versículos 12 y 13. Porque eso es lo que el mundo necesita. El mundo necesita de una justicia justificante. El mundo necesita de justicia, pero de una justicia reparadora. El ser humano, con sus medios, sus instituciones, sus ejércitos, su sistema social y político, puede conseguir una justicia punitiva, una justicia retributiva, que repara el mal hasta cierto punto, pero que no lo transforma. Incluso en el mejor de los sistemas sociales puede aspirar a una justicia distributiva, que es lo que pretendemos los sistemas democráticos, a veces sin conseguirlo, que por lo menos todo el mundo tenga unas condiciones iguales de partida. Y ahí las instituciones públicas intentan un sistema de distribución. Eso es lo mejor que podemos aspirar. Pero no somos capaces de operar el cambio ontológico, el cambio en el ser de las cosas necesario para que
lo malo se transforme en bueno. Por eso el mundo necesita de una justicia reparadora, una justicia que acabe con el mal, el pecado y la muerte en el mundo. No una justicia que cronifique el mal y la muerte. Hay quienes dudan de que Dios exista, o mejor dicho, de que Dios sea, porque hay mal en el mundo. La gente dice, bueno, todo esto está muy bien, pero yo no veo que Dios reine, yo no veo que Dios gobierne. El mundo hay mal. Si el mundo hay mal, entonces Dios no existe. Pero sin Dios, el mal y la muerte serán eternos con el mundo, que es aquello que no se dan cuenta aquellos que niegan a Dios porque en el mundo exista el mal. Es cierto que la teodicea, al explicar la acción, la justicia de Dios respecto al mal, siempre es algo problemático en un Dios creador. De eso no hablamos hoy, por supuesto. Pero sin Dios solo podemos aspirar a paliar el mal y la muerte, pero nunca acabar con ello. El mal y la muerte sean eternos con el mundo. Y esa es la tragedia cuando negamos a Dios, cuando sacamos a Dios del mundo. Nuestra manera de actuar como cristianos debe reflejar esta reparación del mundo por parte de Dios que está en marcha en toda la historia de la salvación. Nuestro juicio no debe ser condenatorio de los demás. Nuestra justicia con los demás debe buscar la restauración y la reparación de aquello que está roto. Como dice Pablo en Filipenses capítulo 4, versículo 8, debemos pensar y actuar. Un pensamiento que es acción, no solamente un pensamiento que se queda en algo abstracto y teórico, sino un pensamiento acción, en todo aquello que sea verdadero, honesto, justo, puro, amable, lo que es de buen nombre, en aquello que hay algo de virtud, en aquello que hay algo digno de alabanza. Ese debe ser nuestro juicio y nuestra justicia con los demás. Porque esa es la justicia reparadora, la justicia justificante que el mundo necesita. Y que como cristianos, aunque sea de forma, como siempre decimos, fragmentaria y parcial, debemos encarnar. Por eso Pablo dice todo esto a los corintios no para avergonzarles, sino para abrirles los ojos, porque él los ama y se considera un padre en el Evangelio para ellos, como dice el versículo 14 y 15 de este capítulo 4, con los que hoy terminamos. De esta manera, somos llamados a participar de la reparación que Dios está haciendo y terminará por hacer en el mundo. Y a esto somos llamados. No a un juicio condenatorio de los demás, sino a una justicia reparadora. Es cierto que esto a veces en términos humanos no será posible, pero como dice Pablo en otros lugares, lo que dependa de nosotros, debemos procurarlo. Así que el Señor nos ayude a vivir de esa justicia justificante y a no estar condenados por los demás o sentirnos condenados por los demás o condenarnos a nosotros mismos desde una justicia retributiva. Dependiendo de cómo concibamos la justicia, determinará cómo nos relacionamos con los demás, con nosotros mismos, con Dios y con el mundo. Así que este es un elemento clave de nuestra vida. Espero que esta predicación nos haya servido para aclarar algunas dudas y aquellas otras que surjan, pues tendremos otras ocasiones para
poder reflexionar sobre ello. Que el Señor nos ayude. Amén.